Oración al Sagrado Corazón de Jesús por una grave necesidad. Oh divino Jesús, que dijiste, pedid y recibiréis, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y el que llama se le abre. Míranos postrados a tus plantas, suplicándote me concedas una audiencia. Tus palabras me infunden confianza, sobre todo ahora que necesito que me hagas un favor. Se ora en silencio pidiendo el favor. ¿A quién he de pedir sino a ti, cuyo corazón es manantial inagotable de todas las gracias y dones? ¿A dónde he de buscar sino en el tesoro de tu corazón, que contiene todas las riquezas de la clemencia y la generosidad divinas? ¿A dónde he de llamar sino a la puerta de ese corazón sagrado, a través del cual Dios viene a nosotros y por medio del cual vamos a Dios? A ti acudimos, oh corazón de Jesús, porque en ti encontramos consuelo. Cuando afligidos y perseguidos pedimos protección. Cuando abrumados por el peso de nuestra cruz, buscamos ayuda. Cuando la angustia, la enfermedad, la pobreza, el fracaso nos impulsa a buscar una fuerza superior a las fuerzas puramente humanas. Creo firmemente que puedes concederme la gracia que imploro, porque tu misericordia no tiene límites, y confío en que tu corazón compasivo encontrará en mis miserias, en mis tribulaciones y en mis angustias un motivo para oír más mi petición. Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Munía Barleco, comprometido en nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar los textos correspondientes al sábado 18 de octubre del 2025. En sala nos acompañan los hermanitos del grupo de oración de Arborizadora Alta. Amparito, muy buenos días, el Señor la bendiga. Buenos días a todos los hermanos que están en la sala y a todos los que nos reciben. Muchas gracias. Dios les bendiga por darnos la oportunidad de entrar en sus vidas, en sus hogares, en sus familias. La invitación de siempre, que nos hagan un cariñito. Regálenos un cariñito dándole like al video, compartiendo el video, dándolo a conocer. Y también con sus oraciones y con su apoyo económico. Oramos y bendecimos a todas las personas que nos aportan una ofrenda, un diezmo a través de el NECI que colocamos al final de la emisión, el 301-551-2161, que está a nombre de Milena Bermúdez. Mis hermanos, vamos a orar. Le vamos a pedir a Papá Dios que nos ilumine y que nos dé la gracia de poder prestar un buen servicio. Amparito, la invito para que comencemos con oración. Muy buenos días, mis hermanitos. Vamos a iniciar esta jornada, esta oración en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir la gracia del Espíritu Santo para que sea Él el que fluya, sea Él el que se derrame en cada uno de nosotros para poder sentir ese fuego, para poder sentir su presencia en cada uno de nosotros. Y hoy, Señor Jesús, te pedimos, Señor, que nos muestres el camino, Señor, que nos has dado a cada uno para esa misión, Señor. Le diste una misión a Pablo, una a Timoteo, Señor. Permítenos ver el camino para hallar el propósito que a cada uno nos has dejado, para poder cumplir ese legado, ese propósito que tienes para cada uno de nosotros. Amén. Vamos a escuchar las lecturas del día de hoy que la Iglesia propone para cada día. Carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, Dimas me ha abandonado, enamorado de este mundo presente, y se marchó a Tesalónica, Crescente a Galicia, Tito a Dalmacia. Lucas es el único que está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, pues me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Efeso. El manto que dejé en Troade, en casa de Carpo, tráelo cuando vengas, y también los libros, sobre todo los pergaminos. Alejandro el herrero se ha portado muy mal conmigo. El Señor le dará el pago conforme a sus obras.
Guárdate de él también tú, porque se opuso vehementemente a nuestras palabras. En mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. No les sea tenido en cuenta. Mas el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que a través de mí se proclamara plenamente el mensaje y lo oyeran todas las naciones. Palabra del Señor. Palabra de Dios. Te Palabra alabamos, de Señor. Dios. Te alabamos, Señor. Tus santos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado. Tus santos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor. Que te bendigan tus fieles. Que proclamen la gloria de tu reinado. Que hablen de tus hazañas. Tus santos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado. Explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo. Tu gobierno va de edad en edad. Tus santos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan sinceramente. Tus santos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado. Amén. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo destinó el Señor otros 72 y los mandó delante de él, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Poneos en camino. Mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa en casa. Si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que os pongan. Curad a los enfermos que haya en ella y decidles: el reino de Dios ha llegado a vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos a en unos segunditos a pedirle al Espíritu Santo que sea el que nos regale ese discernimiento, nos dé la sabiduría para poder hablar, predicar, hablar lo que tú quieres que cada uno comparta para que otros puedan recibir ese mensaje y también dejar convertir sus vidas. Bueno, vamos a compartir lo que el Señor nos ha regalado. No sé quién quiera iniciar. No veo manitos. Gladysita, dale, buenos días. Muy buenos días para todos, dándole gracias a Dios por permitirnos estar nuevamente aquí en este medio con todas estas hermosas personas y estos mensajes hermosos que nos manda Dios para que cada día aprendamos más y más la palabra de nuestro Señor Jesucristo. A mí hoy me llama mucho la atención lo que dice en la primera lectura de San Pablo, donde nos pone en manifiesto los sentimientos, las luchas y las convivencias entre nosotros mismos, los hermanos de fe. Cómo es que se nos presentan a veces esas luchas de competencias,
de rivalidades, de añoranzas, porque es el hombre y son los sentimientos los que están funcionando en cada uno de nosotros. Pero como San Pablo tenía un corazón tan limpio, Dios por propio nombre nos llama y nos dice, Julano de tal, mira, te toca hacer esto, te toca hacer esto, te toca hacer esto. Entonces ahí es cuando lo pone a uno y me estremece y dice uno, Dios mío, Señor Jesucristo, me está llamando, ¿a dónde? ¿Cómo? Y uno sigue luchando con sus propias fuerzas para discernir, podría decir yo, qué es lo que debo hacer, cómo lo debo hacer y cuándo lo debo hacer. Entonces, seguir, eso me muestra hoy Dios en la primera palabra de que debemos hacer la voluntad de Él. En el Santo Evangelio, en el Salmo donde nos dice que proclamemos la gloria del reino de Dios, ahí es donde nosotros debemos enfocarnos en proclamar en todo momento y a todo lugar, en base a nuestras emociones, en base a nuestros sentimientos, cómo es que proclamamos, cómo es que seguimos la palabra de Dios. Y en el Evangelio me dice que un verdadero cristiano no exige nada, sino que acoge, da con gratitud, porque sabe que todo es don de Dios, no una recompensa en su esfuerzo y en los sacrificios que uno pone, sino viviendo con plenitud lo que el Espíritu Santo nos llene y nos diga y siguiendo y haciendo cada obra en el reino de Dios que ha llegado a nosotros. Amén. Amén, muchas gracias. Dios te bendiga. Yo, Amparito, muy buenos días, Dios les bendiga. Ay, estaba Andreita. Bueno, dale, Bueno, no, Vicky. dale, Andreita, dale. Buenos días, comunidad. Dios los bendiga. Bueno, yo voy a tomarlo del Evangelio, donde dice, mirad que envío como corderos en medio de lobos. Pues ahí yo entiendo que Él nos está dando las herramientas completas para nosotros llevar el Evangelio y llevarlo de una manera correcta, ordenada y tener la seguridad de qué vamos a decir, qué debemos llevar, qué debemos recibir, a dónde vamos a ir y en qué terreno vamos a pisar. Que no nos debemos de llenar de conjeturas si nos van a decir, si nos van a llegar, o sea, si nos van a coger con amabilidad o de pronto con rechazo, pero que no nos debemos de preocupar porque pues estamos con el Señor y que pues estando con Él es el Espíritu el que va a actuar por nosotros. No estamos solos en ese momento. Y que siempre debemos de estar no dejarnos afectar por lo que nos digan o porque de pronto vamos a llegar a encontrar personas muy agresivas, muy fuertes, de pronto que nos van a apagar o que nos van a minimizar y que no va a quedar como el mensaje. Pero entonces el Señor pues dice, o bueno, lo que yo entiendo es que Él va a poner la semilla y va a poner como ese arranque, como ese perrinque, como le decimos nosotros así, va a poner esa fuerza para que no nos dejemos debilitar y tener esa fuerza en que así no nos reciban con platillos como siempre lo queremos hacer, como lo queremos, o sea, siempre sentir de que nos acojan, no, pues igual sé que las personas que no conocen al Señor o que no, para eso envía a todos los que ya han recibido el mensaje, que ya lo conocen. Entonces, ¿qué es eso? Que no nos dejemos como apequeñar, como a sentir que no hicimos nada, sino que pues Él dice ahí que todo lo que hemos de decir, pues eso ya queda ahí como grabado.
y que pues eso no se va a perder porque en algún momento la persona va a entender que recibió el mensaje. Amén. Amén, Andreita. Muchas gracias, Claudia. Muy buenos días para todos. Bueno, en la primera lectura, aquí Pablo habla hoy de la traición, de la falta de compromiso con las tareas que les había impuesto pues a los hermanos. Pero pues ellos prefirieron irse por el otro camino, por el camino mundano, y abandonaron pues las obras de Dios. Entonces aquí la invitación es a evangelización, es a evangelizar, a coger el camino del Señor. Y pues unida con el Evangelio, que nos dice que vayan y evangelicen, que visiten, que busquen, que hablen al que no conoce. Que no nos preocupemos por el de comer, por el de vestir, ni a dónde vayamos a pasar la noche. Que solo trabajemos, pero que trabajemos bien con dedicación sin pesar en el tiempo que vayamos a perder. Porque que tengamos presente que es un tiempo que no es perdido, que es ganado para el Señor. Entonces, porque es muy triste ver cómo en este mundo todo está realmente de patas arriba. O sea, hay muchísima gente que andan desviados, o sea, andan tristes, amargados, afligidos. Así me pasó realmente ayer con una señora, con una clienta que le estoy ayudando a vender su casa. Y llegué allá y ella preocupada se le miraba esa angustia, esa amargura, como que no, yo me quiero ir, estoy aburrida, pero pues yo le decía, pero su merced, ¿para dónde se va a ir? Y ella decía, no sé, no sé, porque yo aquí yo soy esa amargada, estoy aburrida, así decía. Entonces yo le decía, le invito al grupo de oración, que allá donde va a encontrar con Dios. Entonces, confiando en el Señor, pues ella va a ir hoy. Y pues eso es lo que tenemos que hacer, evangelizar y enseñarles que es Dios el único que nos da esa alegría, esa felicidad en nuestros corazones. Amén. Amén, Claudita. Dios te bendiga. Ruquita, muy buenos días. Buenos días, Amparito. Dios les bendiga a todos mis hermanos. Un abrazo. Bueno, aquí en el Evangelio vemos, y ustedes ya lo han dicho, como lo decían mis hermanas, el Señor como nos ha dado las herramientas, Jesús, y vemos aquí que el Señor planta hoy, dice la palabra hoy que, y nos compara con esa, y compara las semillas, los sembrados de trigo. Me acordaba yo en el campo cómo llegaban la gente a las cosechas de arroz, a las cosechas de sorgo, y eran nubes de personas que llegaban y luego desaparecían después de la cosecha. Pero yo miraba aquí cómo el Señor se lamentaba porque en realidad nos ha dado las herramientas y todo eso para poder llevar la palabra, y el Señor se lamenta aquí por la falta de mano de obra, ¿no? Mucha necesidad en este mundo de la palabra del Señor, en este medio de esta oscuridad que se está viviendo. Ayer en el Face yo miraba a alguien que colocó, ¿ustedes creen que es posible que se vuelva a implantar, que se lea la Biblia en los colegios, en las escuelas? Y yo decía, no es que lean la Biblia, es llevar el testimonio de un Jesús resucitado, o sea, lo que nosotros sabemos es encuentro personal con el Señor, llevar la palabra de Dios. Y cantidad de gente, como dice la palabra, anticristianos de verdad, que ya no quieren saber absolutamente nada del Señor. Y vemos esa necesidad en medio de este mundo donde estamos en el corre-corre y en las cosas del mundo, con esa falta de conocimiento del Señor. Entonces, que esa escasez y esa mano de obra que el Señor está pidiendo hoy para que podamos nosotros ser testigos de la verdad, porque para eso fueron enviados esos 72, que se sumen más y más, para poder predicar la palabra del Señor, que es lo que el Señor nos está pidiendo hoy. Así que la obra del Señor, cada uno de nosotros, yo, que soy la responsable de que así he sido enviada y me han dado las herramientas, el Señor, para poder predicar y llevar la palabra del Señor, que en verdad me ponga en acción de verdad y lleve esa palabra del Señor, que es lo que el Señor nos está proponiendo hoy en esta palabra. Dios les bendiga, un gran abrazo. Amén, muchas gracias, Ruquita. Dios te bendiga. Celina, muy buenos días. Gracias, Amparito, y muy buenos días, comunidad. Bueno,
Hoy a través de la palabra del Señor encuentro tantas maravillas que nos llena a todos como de esa alegría. A través del Santo Evangelio que nos enseña el Señor. Él dice que vamos de dos en dos otra vez. Esos nombra 72, pero nosotros vamos de dos en dos. ¿Cuáles son esos dos en dos para mí? Asumo, Señor, voy, como se dice, en cuerpo, alma, pero también voy con alguien acompañado. ¿Quién es ese alguien acompañado? Pues es la palabra del Señor. Es Dios en persona, es Dios en el ángel, es Dios en aquel que nos lleva por el camino. Cuando nosotros vamos a misión, también tenemos como este hábito, digo yo hábito, porque cuando nosotros llegamos a cada hogar, lo primero que decimos, paz en esta casa, como nos lo dice aquí San Lucas y el Señor lo dijo. Claro, cuando nosotros pronunciamos esta pequeña frase, pase a esta casa, sentimos como esa alegría de las personas que nos reciben, como esa dicha, como queriéndonos decir, bienvenidos sean. Eso se siente una alegría. Qué dicha, porque a mí me encanta ver a las personas como a esa expectativa. ¿Qué nos trae? ¿Qué nos va a decir? ¿Qué nos va a contar? ¿Qué hay de nuevo? Eso es una motivación muy grande. Pero asimismo, hay palabras, hay personas que nos cierran la puerta en la cara. Y nosotros, el Señor nos dice, no te preocupes, no te preocupes, habrá más adelante donde los corazones estén, como se dice, a disposición, y a eso lo hacemos. Aquí lo que el Señor nos invita es, tengamos esa fuerza y esa fortaleza para emprender el camino siempre de saber llevar la palabra. Muchas veces nos desanimamos, pero no debemos caer en ello porque siempre es el demonio el que va detrás de nosotros como queriéndonos tropezar. Pero cuando nosotros vamos confiados en la palabra del Señor, la gracia del Señor está por encima de cualquier cosa. Esta imagen la vemos también a través de la primera carta de San Pablo. San Pablo, él se siente aquí como alejado y olvidado por aquellos que llevó por el camino de la evangelización. Él está diciéndole a Timoteo, hermano, no vayas a caer en estos hechos como aconteció aquí habla de los de Tesalónica, con Dimas, con Crescente, con todos ellos, con ellos. Y dice, y el único que me acompañó y está conmigo es Lucas. Qué maravilla cuando decimos, Señor, tú nos has encomendado una misión. Queremos entregarla con el mejor de los ánimos a aquellos que nunca, Señor, han escuchado tu palabra o se han acercado. Hoy lo importante cuando nos invitan a nosotros a una misión es saber motivar a las personas, llegarle al corazón de cada uno, pero también hay que pedirle, Señor, yo soy tu instrumento, llévame contigo, Señor, abre corazones, abre las puertas, Señor. Yo confío en ti, Señor, porque mis palabras son las tuyas, Señor. Tú hablas por mí y yo, Señor, sigo tus orientaciones. Qué bonito decirle, Señor, quiero cumplir con tu palabra y tu deseo. Cuando nosotros hemos cumplido con una misión, nos sentimos a veces satisfechos por lo poco o por lo mucho que hayamos alcanzado, que hayamos logrado. Y siempre le damos gracias al Señor. Reclamamos, Señor, gracias por todo lo que nos permitiste vivir, acompañar, tocar, replicar, Señor. Eres tú, Señor. Fuiste tú, Señor, el que ayudaste a crecer tu obra, Señor. Y nosotros somos aquellos seguidores, servidores tuyos que estamos sembrando tu palabra. Señor, que en todo se haga tu voluntad. Amén. Gracias, Amparito. Amén. Muchas gracias, Miseli y Nancita. Buenos días. Perdón. Bueno, hoy que recordamos que la iglesia nos invita a recordar al apóstol, al evangelista San Lucas. Precisamente yo veía
en este evangelio que nos habla hoy del Señor de los 72, a Lucas como parte de ellos, a nosotros como parte de estos 72. No podemos tomar literal el número 72, porque sería limitado. Y con el Señor no hay límites, ¿sí? Yo, sin saber de los números, del significado de los números en la Biblia, los señalaría así. 7, plenitud, perfección. Y 2, de 2 en 2. No sé si estoy en lo correcto o no. Y sí, el Señor nos da una serie de recomendaciones. En ese entonces, a ese número significativo, se dice 72, pero a Lucas y a nosotros. Y Lucas aprendió muy bien sin ser testigo en primera instancia de la predicación del Señor. Aprendió muy bien esta lección. Él fue discípulo de Pablo, lo acompañó en parte de su misión. Él escribió este gran evangelio, escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles. Él tenía una muy buena posición, era médico. Aún así, él sacaba tiempo, utilizaba los recursos, él iba al mundo entero a predicar el evangelio. Y a ejemplo de él, nosotros deberíamos hacer lo mismo, superar obstáculos. Él siendo médico y teniendo una buena posición, me imagino que tendría muchas ocupaciones. Y sacaba tiempo para esto. Era prioridad, ¿sí? Y San Pablo aquí lo reconoce. Y eso me lleva a un segundo tema que también me llama la atención, las relaciones entre los apóstoles, entre los discípulos, entre la comunidad. ¿Qué pasa? El Señor nos dice en alguna parte del Evangelio, en eso los reconocerán, que se amen unos a otros como yo los he amado. ¿Cómo se amaban? Aquí Pablo habla del uno, habla del otro, habla cosas buenas de unos, hablan cosas no buenas de otros. ¿Sí? ¿Cómo eran las relaciones entre ellos? Él, por cosas que habla, se sentía solo y abandonado. Y eso me lleva hoy, aquí, en el ahora. ¿Cómo son las relaciones entre nosotros? Si nos reconoce la gente por nuestras buenas relaciones, si nos reconoce la gente por la fraternidad, si nos reconoce la gente porque nos conocemos, si nos reconoce la gente porque nos amamos como el Señor nos ama. El Señor nos pide ser unidos, no igualitos. Y entre nosotros hay muchas diferencias, características, temperamentos, personalidades, pero aún y todo, ser unidos, que nos una el amor del Señor. Eso es lo que el Señor espera de nosotros, que en medio de esa misión, de esa evangelización, nos amemos unos a otros como el Señor nos ama. Y que aquí San Pablo me dejó una lección, que si hay personas que definitivamente no puedo con ellas, por más de que trate de amarlas, por algún momento es mejor tomar distancia. Y otra cosa que yo siempre he dicho, es mejor que cada quien se haga su propio concepto del otro y no por referencia de otras personas, porque la misma relación que yo tengo con uno no tiene necesariamente es con el otro. O yo no puedo fiarme de la opinión de otros para hacerme el concepto de otras personas. Entonces, es el amor, es el conocimiento y es la sabiduría de guardar distancia, si hay que guardar. Muchas gracias. Amén, muchas gracias, Nancita. Bueno, les voy a compartir lo que el Señor me ha regalado. Ya han dicho la mayoría el tema, que han tratado y es verdad. La palabra de hoy viene sustanciosa para nosotros, todos los que queremos, amamos y queremos seguir a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues yo voy a empezar hoy por el Evangelio, como todos. Sí, lo decía Nancita, Jesús envía a los 12, no necesariamente ese número, porque más sería como dijo ella, limitar, y los manda de 2 en 2. Y así nos envía hoy a nosotros, es allá y eso es para nosotros hoy. Él les dio a ellos unas advertencias, les dio unas indicaciones, pero esas indicaciones no las da a nosotros, debemos recibirlas para nosotros poder seguir esa misión bien. Él nos
nos envía con los mismos consejos, con las mismas advertencias, los pequeños detalles de saber llegar o salir de un lugar, aceptar la acogida que nos dan en la misión. Si es incómodo, si es pequeñito, no importa, nos debemos acomodar. Si nos dieron la comida que no nos gusta, oremos, démosle gracias a Dios y comamos. ¿Cómo debemos comportarnos? En situaciones donde está, porque hay veces podemos llegar a situaciones donde hay, se presenta el mal, hay brujería, muchas cosas, y Él nos advierte que tengamos cuidado, y también nos dice que no seremos siempre recibidos, acogidos. Ni a nosotros nos van a acoger, ni al mensaje que llevamos, tanto con la vida, el testimonio de vida y la palabra. Que no nos preocupemos si no nos reciben, si no nos atienden, pues la paz reposará sobre aquellas personas de paz. Y nos invita a ponernos en el camino con prontitud, que ya, si no hemos iniciado ese camino, que lo hagamos con lucidez, a vivir esa fe, a tener ese encuentro personal con Jesucristo, que Él es el que nos alimenta, nos da la fuerza, es el que nos ha hecho el llamado a participar de esta misión. El llamado de hoy nos lo habla claramente para la misión, pero Él quiere que vayamos a esa misión con honestidad, con desapegos, con amor, sacrificio, misericordia, paz, con ese amor a proclamar que el reino de Dios. También nos habla de la fidelidad. Esa fidelidad se cree en la dificultad, se cree allí. A través de nuestro sufrimiento, la dificultad ella se va fortaleciendo. También nos pide que nos pongamos en ese camino a llevar ese mensaje que nos da Pablo. Yo uno con la primera, pues estos tiempos son difíciles. Entonces, no va a ser fácil esta misión, no. La misión a seguir a Jesucristo no es fácil. Entonces, armémonos con el Espíritu Santo y dejemos que sea Él el que nos guíe para iniciar esta misión. Estos hechos fueron vividos en Palestina en la década del 30 al 31, en la Pascua. La mies es abundante. Estas son como pautas. La mies es abundante, pero los obreros son pocos. Pidámosle al dueño de la mies obreros para cosechar almas, para poder ser esos verdaderos obreros de Cristo. Nos invita a la misión y la pobreza. Cuando vayamos a la misión, dejemos todo desapego. No nos carguemos. Ahora entiendo cuando Norma nos dice que vayamos ligeros, que no echemos muchas cosas, sino que dejemos todo ese plata, dejemos todo aquello que de pronto nos va a desviar. Y no estaremos pendientes de cosas que no son necesarias. Y más bien dejemos que sea el Señor el que provee en donde nos van a recibir, con lo que nos van a dar. Hay un mensaje de paz. Al entrar en cada casa, como ya lo dijeron, debemos decir paz sobre esa casa. Y si la paz es aceptada, permanecerá. Y si no, volverá a nosotros. Hay autoridad sobre el mal. Jesús nos da poder sobre los demonios, nos da ese poder para curar enfermedades, sanar, proclamar que el reino de Dios se ha acercado a nosotros. El testimonio
desea que nos revisemos. Es que ese testimonio es que si nos revisemos y si de pronto no nos han recibido, que sacudamos los pies para que el polvo se quede allí, todo aquello que no, y vuelva la paz a nosotros. La tarea, y no debemos preocuparnos por los que no nos aceptaron la palabra de Dios. Y pues en el Evangelio nos enseña que todo bautizado forma parte de una comunidad, todos formamos parte, también todos formamos parte de la iglesia. Y el anuncio del Evangelio no va con el egoísmo ni el individualismo. Somos iglesia con un lenguaje sinodal. Este lenguaje es que deberíamos ser y caminar juntos desde ya hacia la misma dirección. Y sigo con la segunda carta del apóstol San Pablo, que de verdad que esa carta, mientras yo miraba, me hacía sentir, no sé, se me aguó el ojo, porque de verdad que es la vida de nosotros, o es la vida de un cristiano. Esta carta Pablo se la hace a Timoteo en la cárcel. Le escribe esta carta allí en prisión antes de la muerte de él. Es como un testamento, es como una guía para ese joven, para Timoteo. Esto sucede en los años 64, 67, en esa década. Fue el segundo encarcelamiento de Pablo. Su situación había empeorado y él ya no creía que iba a salir de allí. Por eso le pide a Timoteo que estuviera con él, que fuera a la prisión, para darle ese legado, para que siguiera el camino que él había empezado de la plantación de la iglesia, que había iniciado, y hace ese llamado como líder para enfrentarse con la apostasía que en esos momentos los maestros de la ley cambiaban el evangelio, y lo alienta, le da ese aliento a Timoteo para que él pueda enseñar la verdad. Y también Pablo ora, agradece a Dios por su familia, por la abuela Noila, por su madre Eunice, y ellos oran por Timoteo. Le inculcan la fe profunda en Jesús, en el Mesías. Pablo le dice que rechace cualquier tentación que el mundo le albergue, que solo escuchen las buenas nuevas sobre Jesús, y que mire que el testimonio de él le cuenta, el testimonio de él, que él está en la cárcel por consecuencia de él predicar el evangelio. También le cuenta que Dimas lo ha abandonado, que él se dejó enamorar del mundo y se marchó a Tesónica. Tito a Amasia, que el único que se quedó con él, el que estuvo pendiente, fue Lucas. Es él el único que está conmigo, dice. Y también le pide que traiga a Marcos, porque Marcos que lo traiga con él, pues ese es muy útil para el ministerio que va a empezar, que lo traiga contigo. También le pide, sí, ya lo habían dicho, que trajera los libros y todos los pergaminos que él había dejado en casa. También le cuenta que Alejandro, el herrero, se portó muy mal, pero también dice que Frigelo y Hermógenes lo abandonaron, al ver que Pablo estaba preso, estaba en la cárcel. La verdad, seguir a Jesús no es fácil. ¿Quién está dispuesto a sacrificarse por las buenas nuevas de Jesús? O Pablo, que en este momento estaba sufriendo en la cárcel por el evangelio. Por esta razón, los anteriores seguidores lo abandonaron. El mejor ejemplo que nos deja, el ejemplo que nosotros
debemos seguir es el de Jesús. Jesús mismo, con el compromiso con su papá, con el Padre, sufrió la crucifixión por los romanos. Y de la misma manera, así similar, Pablo lo está haciendo. Los sacrificios y dificultades, pues no son lejanas para la vida de un cristiano. Por eso la resurrección de Jesús es la esperanza de resucitar nosotros con Él. Pablo dijo, si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también nos negará. Si somos infieles, Él permanecerá fiel. Él no se puede negar a sí mismo. A través de la muerte y la resurrección, llamó a Timoteo a la fidelidad. Y su enseñanza se está extendiendo por la obra del Espíritu Santo. Por eso Pablo nos invita a ser distintos, a no tener vergüenza por predicar el Evangelio. Nos llama a ser perseverantes, despiertos, en los que estamos viviendo hoy. Todas estas consecuencias, a pesar de ser sobrios, dejemos que sea la palabra la que nos transforme. De esta manera, pensar, actuar, ser luz y persistir en la verdad. Esta carta nos permite pensar de cómo estamos viviendo, de cómo estamos viviendo cómodamente o verdaderamente queremos ser seguidores de Jesús. Pablo nos relata ya, porque yo ya estoy para ser crucificado en este tiempo de mi partida. Una libación derramada y entregada a Dios. Es el tiempo de mi partida. Terminó mi misión. Volveré a casa y no lo hice con soberbia, sino con amor. Mas el Señor estuvo a mi lado. Me dio fuerzas para que a través de mí se proclame el Evangelio y escuchen todas las naciones. Sigamos ese testimonio de Pablo, pero hagámoslo como él dice, no con soberbia, no por si me toca, no por si, no, con amor, con dedicación, con lealtad. En el Salmo, en el Salmo, la primera lectura se une con las tres lecturas, están referentes a una vida de lucha, de fe. Refleja la realidad, los peligros, que tenemos enemigos, aguas turbiosas, a pedir ayuda solamente a Dios. No tengamos miedo a las dificultades, poder liberar, proteger a los demás como el Señor lo hace. El Señor es justo en todos los caminos, es bondadoso en todas sus acciones y cerca está el Señor de los que lo invocan, pues tu reinado es perpetuo y tu gobierno va de edad en edad. Y como lo dice, tus santos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado. Señor, a los que tú has escogido, los que tú has llamado, los que tú has encontrado, los que han tenido ese encuentro contigo, Papito Dios, permítenos llenarnos de tu Espíritu Santo, de ese propósito de vida, Señor, que tiene para cada uno de nosotros. Dios no nos trajo de casualidad. La respiración de cada uno es un plan que el Señor tiene divino, un llamado. No importa cuántas veces nosotros hayamos fallado. Es tiempo de volver, es tiempo de mirar cuál es el propósito que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Muchos dirán que nosotros valemos mucho, pero no lo hagamos porque no nos digan.
Hagámoslo porque Dios nos formó con amor para nosotros amar. Papito Dios, permítenos, Señor, nosotros poder amar de esa forma, como lo hizo Pablo, entregar su vida y cada uno de los profetas. Amén. Muchas gracias, Norman. Gracias, Amparito. Muy buenos días para todos nuevamente. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Yo quiero unir la liturgia de hoy con la liturgia que hemos tomado durante esta semana. Nos hablaba bastante de la actitud hipócrita de los fariseos, de los escribas, de los conocedores de la ley ahí en el pueblo de Israel. ¿A qué vino Jesús al mundo? Vino a instaurar el reino de Dios, y eso es lo que termina diciendo en el Evangelio. El reino de Dios ha llegado a vosotros. Es cierto, Dios nos llama, nos llama a muchos, si no es que nos llama a todos. ¿Para qué? Para servir para el reino de Dios, para evangelizar, para proclamar el reino de Dios. Y en ese camino nos vamos a encontrar con muchas dificultades. La mies es mucha, los obreros son pocos. Y tal vez un detalle es que el Señor no nos envía solos, ¿no? Ya lo dijeron ustedes, no nos envía de manera individual, cada quien por su lado y haciendo cada quien lo que le parezca, nos envía en comunidad. Eso no quiere decir necesariamente unidos, dicen por ahí juntos pero no revueltos. Entonces, muchas veces queremos que todas las cosas salgan como muy uniformadas, diríamos de esta manera, como muy a lo que alguien diga. Es que tiene que ser solamente y única y exclusivamente de esta manera. Y eso va a suponer una unidad entre comillas. Entonces, por un lado somos llamados, escogidos por Dios para predicar el reino de Dios, para instaurar el reino de Dios, pero por otro lado estamos llamados a ir en comunidad. Y eso necesariamente va a crear dificultades. Porque siempre habrá distintos pareceres, porque siempre habrá distintas actitudes, porque siempre se darán roces, que el uno piensa de una manera, que el otro piensa de otra manera, que el uno opina de una manera, que el otro opina de otra manera, que al uno le gustan las cosas de una manera, que al otro le gustan las cosas de otra manera. Qué difícil dentro de ese panorama es tratar de mantener la fraternidad, qué difícil es tratar de mantener la unidad, qué difícil es tratar de predicar, de anunciar el evangelio sin que esos pequeños detalles terminen afectando el anuncio del evangelio, terminen afectando la proclamación del reino de Dios, terminen afectando el testimonio. Entonces, en el evangelio se nos invita a que tratemos de ir lo más livianos posibles, y no solamente habla del equipaje material, sino también habla del equipaje espiritual. Lo más livianos posibles, sin tantos rencores, sin tantos resentimientos, sin tantas heridas. Fíjense ustedes que Pablo prácticamente se dedica a desahogarse. En la primera lectura de hoy, Pablo se dedica a desahogarse y a echar un montón de culpas. Pareciera que Pablo nunca se hubiera equivocado, pareciera que Pablo nunca hubiese tenido ningún error o falencia y que todos los demás que están alrededor de él hubieran cometido todos los errores habidos y por haber. Voy a decirlo de esta manera, parece que Pablo tenía el corazón muy cargado y eso no le permite del todo prestar su servicio como se debiera. Querido hermano, le está hablando a Timoteo, ¿no? Pablo apóstol, a Timoteo obispo. Dice, Dimas me ha abandonado, enamorado del mundo presente, y se marchó a Tesalónica. Crescente a Galacia, Tito a Dalmacia. Lucas es el único que está conmigo. O sea, se nota que hay una tristeza en Pablo. Y a lo mejor esa tristeza la podemos tener todos, cuando en nuestro caminar cristiano nos encontramos que muchas veces los que nosotros esperábamos que nos iban a ayudar, los que nosotros esperábamos que nos iban a acompañar,
los que nosotros esperábamos que nos iban a respaldar en el trabajo y en el servicio, de un momento a otro sacan la maleta. Y es que tal vez no entendemos que el compromiso de todo cristiano y de todo apóstol es con Dios y no con nosotros. Repito, el compromiso es con Dios y no con nosotros. Hace unas semanas, tanto en los grupos de oración como aquí en la liturgia, yo les decía a ustedes, por favor, no esperen nada de nadie. Y hoy se lo repito, no esperen nada de nadie, nada de nadie. Pablo esperaba que Dimas lo acompañara, que que Crescente no se fuera para Galacia, que Tito no se fuera para Dalmacia. Es que el compromiso no era con Pablo, el compromiso era con Dios. Y además ellos también podrían, voy a decirlo de esta manera, tener sus propios compromisos. Eso no era lo que le pasaba a los fariseos durante esta semana en las lecturas que se nos dieron por parte de la iglesia. Los fariseos también tenían sus propios compromisos. Yo no estoy diciendo que sean correctos o no sean correctos. Yo no estoy juzgando. No estoy juzgando. Simplemente estoy analizando que todos los seres humanos tienen alguna clase de compromiso con algo o con alguien. Pueden tener sus propios criterios, pueden tener sus propias maneras de ver las cosas. Pero es tan fácil nosotros crear partidos. Uy, es muy fácil. Y generalmente, ¿cuáles son los dos partidos? El mío es el partido bueno y el otro es el partido de los malos. Y yo lo puedo decir y ustedes también lo pueden decir. Cada uno de ustedes podrá crear un partido y decir, no, yo soy el partido de los buenos, yo soy el partido de los indefensos, yo soy el partido de las víctimas, yo soy el partido de los que sufren, yo soy del partido de los que me aguanto, me he callado, he sufrido toda la vida, he soportado. Y los demás son los victimarios, los demás son los que me han hecho daño, me han perseguido. Cada quien puede tomar partido, el partido que quiera. Pero siempre, 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 casi siempre nos colocaremos nosotros en el papel de las víctimas y a los demás en los victimarios, y los demás que nosotros llamamos victimarios se sentirán víctimas y a nosotros nos llamarán victimarios. Entonces no se trata aquí de juzgar, no se trata de condenar y decir quién está bien, quién está mal. Se trata de que ojalá con una mirada lo más imparcial posible podamos decir y podamos discernir, podamos analizar, podamos juzgarnos nosotros mismos y preguntarnos allá en el fondo de nuestro corazón, ¿será que nosotros hemos tomado partido? ¿Será que nosotros hemos creado partido? Ojo, una cosa es tomar partido y otra cosa es crear partido. Y cuando creamos partido, cuando llamamos a otros, buscamos a otros, los arengamos, les contamos una narrativa a partir de nuestro corazón, sentimientos y emociones, y muchas veces no a través de nuestra razón y de la lógica. Y entonces, así como está haciendo aquí Pablo de alguna manera, ¿no? Pablo está hablando de tal manera que diciéndole a Timoteo, todos me abandonaron, tú también me vas a abandonar, tú me vas a dejar solito, ¿cierto que no, Timoteo? ¿Cierto que no? Y es una manera de manipular. ¿Y qué hacían los fariseos en esa época? No manipulaban a las personas. No hablamos esta semana de esas manipulaciones que utilizaban los fariseos, los hipócritas. Yo también podría decir aquí que Pablo, que posa de víctima, también es victimario y también está manipulando y también está tratando de manejar la situación. ¿Saben por qué? Porque somos humanos. Porque somos humanos. Porque somos de carne y hueso. Bendito y alabado sea Dios que el evangelio no gira en torno a nosotros. Entonces, el apóstol tiene que tener la capacidad de separar el anuncio del anunciante o del que anuncia. Tenemos que tener esa capacidad. Hemos sido llamados y escogidos para predicar el reino de Dios. Amén. Hagámoslo, prediquémoslo de la mejor manera posible, ¿sí? De la manera más pura posible, más limpia posible. Pero eso no quiere decir que le digamos a la gente que si me atacan a mí, están atacando el reino de Dios. No necesariamente, no necesariamente, no necesariamente.
porque si no vamos a caer en lo que han caído por ahí tantas personas hoy en día, y es en victimarse para lograr ganar adeptos y terminar saliéndose con la suya, ni siquiera con la del reino de Dios, sino con la suya. Alejandro el Herrero se ha portado muy mal conmigo. El Señor le dará su pago conforme a sus obras. Aquí está hablando Pablo con resentimiento. La justicia de Dios también lo veíamos en estos días. Ayer lo veíamos muy concretamente. El Señor no le paga a uno conforme a sus obras, sino conforme a su misericordia. Hemos aprendido que el Señor en su justicia no le da a cada quien lo que se merece, sino que le da a cada quien lo que necesita. Entonces yo me imagino que el Señor le dará a Alejandro, el Herrero, a Dimas, a, a Crescente, a Tito, a todos ellos les va a dar lo que necesitan. Más adelante, cuando estudiemos, no sé, más adelante, ustedes de pronto pueden buscar la historia de Pablo con Marcos. El mismo Pablo saca volando a Marcos. Aquí lo está pidiendo, aquí está diciendo, venga, tráigamelo, que me acompañe. Pero en otra parte va a decir, no, sáquenme ese señor, ese muchacho no, muchacho me está creando problemas, me está molestando, me está indisponiendo, sáquenlo. Y termina disgustadísimo con Marcos. Qué curioso, ¿no? Entonces, todo esto nos ayuda a descubrir el temperamento de Pablo. Todos los misioneros, todos los predicadores tenemos un temperamento. Todos tenemos un temperamento. Todos a veces somos llevados de nuestro genio y de nuestros criterios. Todos. Todos. Por eso aquí no podemos quedarnos entre víctimas y victimarios. ¿Sí? Sino que esta palabra nos la tenemos que apropiar todos nosotros y decir, miércoles, ¿yo hasta qué punto he afectado el anuncio del reino de Dios? ¿Yo hasta qué punto he dañado el evangelio del reino de Dios? ¿Hasta qué punto he sido un estorbo, un impedimento? ¿Hasta qué punto? Y no quiere decir eso, voy a tirar la toalla, voy a dejar de prestar el servicio, no, para nada. Al contrario, eso me ayuda a recapacitar. Eso quiere decir que la conversión es permanente, mis hermanos. Eso quiere decir que la conversión no es un día. El día que yo acepté a Jesucristo, ese día me convertí. No. Ese día empezó mi conversión. ¿Y cuándo va a terminar mi conversión? El día en que me muera. Ese día que me muera, ese día va a terminar mi conversión. Mientras tanto, voy a tener que seguir trabajando en mí y tengo que pedirle a Papá Dios que siga trabajando en mí, que me siga ayudando a cambiar, que me siga ayudando a mejorar. En mi primera defensa, nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. Y ahora, al revés de lo que acaba de decir en el verso anterior, dice que no les sea tenido en cuenta. Al fin que Dios, Pablo quiere que Dios se vengue, o Pablo quiere que Dios no le tenga en cuenta a los hermanitos eso. Si se dan cuenta que aquí hay como una dicotomía, ¿qué nos está diciendo la palabra de Dios? Todos tenemos algo de fariseos, todos tenemos algo de maestros, todos tenemos algo de profetas, pero todos tenemos algo de hipócritas. Todos lo tenemos. Todos, en mayor o en menor grado. Entonces aquí la pelea de algunos va a decir, no, entonces usted más, o usted más, o usted más. No. Nos analizamos, discernimos, examinamos nuestro corazón y procuramos cambiar cada día un poquito más. Mas el Señor estuvo a mi lado. Amén. Ahí está la misericordia de Dios para con todos nosotros. Y me dio fuerzas para que a través de mí se proclamara plenamente el mensaje y lo oyeran todas las naciones. Bueno, no todas. Para Pablo, las naciones eran ese espacio donde él había ido a predicar. Y que no solamente él había ido a predicar, sino, por ejemplo, Santiago estuvo en España. Sí, por ejemplo, es un ejemplo. Entonces, sí, es un gran apóstol y un gran predicador y tal vez el más grande de todos, pero no es el único. No es el único. Muchas veces el que predica el evangelio se termina endiosando sin darse cuenta. Muchas veces el que predica el evangelio termina siendo el único, el único. Contaban por ahí una historia que cuando los carismáticos nos muramos vamos a llegar al cielo. Y entonces en el cielo Pedro nos va a decir, shh,
Lleguen ahorita, pero en silencio, no lleguen haciendo bulla como ustedes los carismáticos hacen. Y entonces había un zaguán que tenía puertas a un lado y al otro. Y entonces abrió una puerta y estaban haciendo, por decir algo, el rosario. Sí, había muchas señoras ahí haciendo el rosario. Y entonces le preguntaron a Pedro, Pedro, ¿y aquí qué? Aquí está la Legión de María. Pero no les digan nada, ellas creen que son las únicas que se van a salvar. ¿Qué? ¿Son las únicas? Sí, pero no le dé importancia a eso. Pasó a otra puerta y encontró otro movimiento, el catecumenado, por decir algo. Y allá estaban haciendo danzas y haciendo la Eucaristía y tal, el catecumenado con sus características. Y entonces Pedro les dijo, shh, no digan nada, no digan nada. Apenas lo miraron así. Y allá ellos estaban. Sí, es que ellos también creen que son los únicos que se van a salvar. Y así sucesivamente hasta que llegaron a la última puerta. Y encontraron allá una cantidad de gente alabando, cantando al Señor y danzando y dando palmas y cerrando los ojos y orando en lenguas. ¿Y estos qué? ¿Y estos qué? No, pues esos son los carismáticos. Ah, sí. Sí, es que ellos también se creen que son los únicos que se van a salvar. Entonces, vivimos en una pelea, vivimos en una lucha, vivimos en una guerra tonta y necia, en la cual creemos que solamente nosotros predicamos, que solamente nosotros lo hacemos bien, que solamente nosotros sanamos y liberamos. Vivimos en una pelea tan tonta y no nos damos cuenta. Bueno, ahora esa pelea es heredada, mis hermanos. Esa pelea es heredada. ¿De dónde la traemos? Ah, es que solamente nosotros los católicos nos vamos a salvar. Imagínese usted que llegue al cielo, que lleguemos nosotros al cielo los católicos y que nos abran una puerta y que nos muestren ahí una gente, una cantidad de gente haciendo aleluya, gloria a Dios. Y nos digan, ¿y esos qué? Esos son los evangélicos, pero no les digan nada porque solamente ellos creen que se van a salvar. Y así que nos sigan mostrando una cantidad de puertas, mis hermanos, somos proclamadores del reino de Dios, no dueños del reino de Dios. Si no estoy mal, al principio de esta semana yo les decía, cuidado, no nos apropiemos, no nos podemos apoderar, nos podemos empoderar, pero no apoderar del reino de Dios, porque el reino de Dios no me pertenece, le pertenece a Dios, dice reino de Dios, no es el reino de Norman, no es el reino de fulano, no es el reino de fulana, no es el reino de esta religión ni de aquella otra. Tenemos que tener la capacidad de entender que nosotros predicamos un Cristo vivo con el ánimo de que la gente, los que crean en él, se salven, punto. El resto no me corresponde a mí, no me compete a mí, le pertenece ¿a quién? A Dios. Por eso dice que tus santos, Señor, proclaman la gloria de tu reino, no se apropian de él, no se adueñan de él, no se vuelven porteros. Nosotros somos predicadores, no porteros. ¿Ustedes se dan cuenta lo que hace un portero en el edificio? Señor, ¿usted para dónde va? Ya un momentico, ya lo comunico. No contestan, qué pena, no puede pasar, no puede entrar. Es como si el portero fuera el dueño del edificio. Si el portero da permiso, entra. Si no da permiso, no entra. Perdón, ¿el señor qué va a hacer? ¿Va a entregar un domicilio? ¿Es visitante? ¿Es propietario? ¿Es familiar? ¿Qué es? Y a veces a uno como que le molesta que le pregunten tanto. Señor, pero es que si yo no le pregunto, de mí depende la seguridad de este edificio. Entonces muchas veces nosotros nos creemos porteros del reino de Dios. No somos porteros del reino de Dios. Ninguno de los bautizados es portero del reino de Dios, aunque nos lo creamos. No somos porteros, somos predicadores, somos instrumentos de salvación, no somos vigilantes, no somos guardianes, no somos guardas. Y yo sé que esto puede sonar duro, pero esto tiene que romper algo en nosotros y nos tiene que ayudar a entender que por eso mismo debemos de trabajar en equipo, debemos de dejar de crear partidos, debemos de dejar de crear divisiones y debemos de comenzar a entender que trabajamos es por la salvación de todos, todos los que están aquí adentro y todos los que están allá afuera. Si no entendemos eso, vamos a hacer es una vergüenza y en lugar de dar testimonio, vamos a dar es un antitestimonio.
Por eso el amor que Dios nos dé, lo tenemos que compartir, es para todos. Debe ser abierto, debe ser abierto. Mis hermanos, Dios les bendiga, muchísimas gracias. Amparito, por favor, cerramos con oración. Amadísimo Señor, muchísimas gracias por tu palabra. Derrama ese fuego del Espíritu Santo para nosotros entender el camino, dejarnos moldear, dejarnos transformar por la verdad, por ti, Señor. Gracias por habernos permitido habernos reunido. Y Mamita María, muchas gracias. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ruega por nosotros, Santa, para que nos tomes de la mano y nos lleves al verdadero amor. Gracias, Papito Dios. Gracias, Mamita María. El Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. El Señor bendiga a nuestras familias y a cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a invitar, hay grupos presenciales para nosotros cada vez formarnos y entender mejor la palabra y cambiar y transformar nuestras vidas. El lunes está en Subia a las 4 p.m., en Fusagasugá a las 6:30, los martes, no sé, miércoles en San Cristóbal Sur, los jueves en Castilla, los viernes en Arbolizadora Alta a las 3:30 y en Bosa a las 6:30. Los sábados en el norte a las 10 a.m. Ahí están los números de teléfono para que se puedan comunicar. También invitarlos al Santo Rosario a las 3 de la tarde. Todos los días se hace por una intención diferente. Y también invitarlos a colaborar una ofrenda voluntaria para las misiones. El número es 301-551-2161. A nombre de Milena Bermúdez, muchísimas gracias a todos por compartir, dejar apartar este tiempo para crecer en la obra del Señor, para dejarnos llenar del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.